video dedicado a un editor de código que ustedes me han estado comentando mucho. Este editor se llama Brackets. Brackets en realidad no es un editor de código nuevo, ya lleva bastante tiempo, y debido a la popularidad de editores como Visual Studio Code o Atom, este editor como que se ha quedado en el olvido, pero no significa que no funcione, aún es bastante útil. Y en este video vamos a conocer sus características fundamentales y para quién está enfocado este editor. Entre sus características bastante notorias podemos ver por ejemplo su vista dinámica y su manera de edición rápida de código, pero que está netamente enfocado al desarrollo web frontend. Todo esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a instalarlo, empezar a gestionar sus plugins o extensiones y vamos a empezar a ver para quién es este editor de código. Así que si te interesa, pues vamos a empezar. Muy bien, empecemos conociendo qué es Brackets. Brackets es un editor de código desarrollado por Adobe. Es gratuito, open source, multiplataforma y su principal objetivo es el desarrollo web frontend. Esto lo vamos a notar cuando lo instalemos y vamos a ver que tiene unas características por defecto que están enfocadas a esta área del desarrollo web. Ahora, para empezar a probarlas primero tenemos que descargar el editor. Así que estoy en su página oficial llamada brackets.io. Esta página reconoce desde qué sistema operativo lo estás visitando y te da el instalador adecuado para tu sistema. Es decir, que si lo visitas desde Windows te va a dar un instalador para Windows, si lo visitas desde Linux te va a dar un paquete para tu distribución y lo mismo para Mac. En este caso vamos a descargar el instalador para Windows porque lo estoy visitando desde Windows. Así que simplemente dando un clic en este botón que dice Download Brackets o Descargar Brackets y empieza la descarga de un instalador. Como este proceso puede tomar algunos minutos, voy a esperar a que este proceso de descarga termine y luego continuamos con la instalación. Muy bien, aquí como ves la descarga ha terminado, así que tenemos el instalador de Microsoft. Simplemente dando un clic se va a empezar a ejecutar el instalador y vamos a ver que empieza un típico instalador de Windows. Aquí me dicen dónde lo va a instalar, en este caso le damos siguiente. Aquí me da la opción de agregar brackets a la línea de comandos para poder accederlo desde allí. Aquí me da la opción de poder agregarlo a mi explorador. Y en este caso vamos a darle siguiente, no hay ningún problema. Le damos instalar y eso sería todo. Así de sencillo es instalar este editor. Muy bien, este proceso de instalación también puede tomar algunos minutos, así que voy a esperar a que termine de instalarse y luego continuamos. Muy bien, aquí como ves la instalación ha terminado. Para finalizar simplemente le damos clic en este botón que dice Finish y el editor se debería empezar a abrir. En todo caso no abre, simplemente lo buscamos y lo abrimos, no hay ningún problema. Parece que no va a abrir, así que vamos a ir a nuestro escritorio y vamos a buscar Brackets. Damos un clic o damos un enter y entramos al editor y este es el editor de código. Cuando lo abrimos por primera vez nos va a dar un proyecto de ejemplo que intenta mostrar algunas de sus características principales. En realidad no hay ningún problema, lo podemos cerrar y poder abrir con nuestro proyecto. Voy a ir creando algunos archivos para ir mostrándote de qué es capaz este editor, pero siéntete libre de poder hacer lo que gustes con él. Empecemos a conocer sus características. Primero, aquí ya tenemos un proyecto abierto, en realidad yo quisiera crearlo desde cero, y también para ir mostrándote cómo puedes utilizar esta interfaz. Vamos a crear un proyecto aquí en mi escritorio, una nueva carpeta. Esta carpeta la voy a llamar página web, simplemente. Puede tener cualquier nombre, como probablemente ya lo debes saber. Para abrir mi proyecto podemos hacerlo aquí, en donde dice archivo, abrir carpeta. O vamos a ir aquí donde dice primeros pasos y vamos a darle aquí donde dice abrir carpeta. Estos primeros pasos es un proyecto generado por el propio editor de código. En este caso voy a ir a el escritorio y voy a abrir esta carpeta llamada página web. Así que vamos a darle seleccionar. Y así el editor lo ha abierto. Es bastante rápido y bastante sencillo de entender. Aquí está nuestra carpeta. Para crear archivos podemos hacer con un clic derecho en el panel de aquí de la izquierda y vamos a ver opciones como crear un nuevo archivo, una subcarpeta, poder nombrar archivos, etc. Lo típico de un explorador de archivos. Vamos a crear un archivo nuevo llamado index.html. Damos un enter y aquí se abre a la derecha este archivo para que puedas editarlo. En esta parte derecha del editor podemos escribir nuestro código de HTML, aquí podemos escribir nuestras etiquetas. Y el propio editor te da una especie de autocompletado. Pero algo muy típico de los editores de código es que tengamos alguna especie de complemento que nos permita escribir mucho más rápido HTML, generar alguna plantilla de HTML, escribir etiquetas de manera rápida. Y ese complemento se llama Emmet. Todos los editores como Visual Studio Code o Atom por ejemplo lo tienen integrado por defecto cuando lo instalas, pero Brackets no. Así que vamos a instalar este complemento para poder crear una plantilla de HTML.
Los complementos, plugins o extensiones de los editores de código simplemente son nueva funcionalidad que puedes descargar desde el editor y poder empezar a utilizarla. Por ejemplo, vamos a ir aquí en archivo y aquí hay una sección llamada gestionar extensiones. Si damos un clic se abre una ventana en donde nosotros podemos empezar a navegar entre diferentes plugins, extensiones o nueva funcionalidad para nuestro editor. Y tiene bastantes secciones y por ejemplo tiene una sección para los plugins que podemos encontrar y descargar desde internet a través de un simple botón. O también podemos extender o cambiar la apariencia de nuestro editor, ver los plugins o extensiones que tenemos instalados y las extensiones que vienen instaladas por defecto cuando hemos acabado la instalación de Brackets. Y también podemos deshabilitarla en caso alguna nos moleste o alguna impida que el editor se abra rápidamente o algún problema típico. En este caso vamos a instalar una nueva extensión. Esta extensión, como te decía, se llama Emmet. Así que simplemente en esta barra de búsqueda buscamos Emmet. Y automáticamente vemos la respuesta. En realidad yo siempre me guío por la cantidad de descargas. Y en este caso aquí hay un plugin llamado Emmet que tiene bastantes descargas. Y aquí su descripción, que es bastante notoria, que dice te permite escribir rápidamente HTML y CSS. Así que vamos a darle simplemente en este botón que dice instalar. Al instalarlo, lo que hace este administrador de extensiones o plugins es empezar a descargar esta extensión para nuestro editor. Y no vamos a tener que hacer absolutamente nada. Al darle simplemente este botón, empieza la descarga, él ya lo configura, lo prepara todo y simplemente le damos cerrar. Así de sencillo, ya ha terminado la instalación. Vamos a darle cerrar. De hecho voy a extender el editor a pantalla completa. Y ahora sí, vamos a empezar a utilizar este plugin. Este plugin en realidad, si ya has trabajado con otros editores, quizás ya lo conoces. Pero si no, tan solo escribe HTML 2.5 y presionas la tecla Tab de tu teclado. Y automáticamente se genera una plantilla de HTML. Y esta es una manera bastante típica de trabajar con Brackets. No es propio de Brackets, pero es bastante útil con cualquier editor. En este caso vamos a crear una página simple, vamos a llamarlo página simple. Y a partir de aquí voy a empezar a comentarte sus características de Brackets. Algo que él llama, por ejemplo, edición rápida. Es un punto fuerte de este editor de código. Para probarlo vamos a crear un archivo de CSS. Vamos a ir aquí en nuestro panel, nuevo archivo, y vamos a llamar nuestro archivo main.css, por ejemplo. En este caso no lo vamos a editar, pero vamos a ir en el HTML y vamos a enlazarlo a través de la etiqueta link. Simplemente escribes link, tab y esto se autocompleta. Esto es propio de Emmet, no de Brackets. Pero vamos a llamar nuestro archivo main.css. Aquí también me da un autocompletado de los archivos. Eso también ayuda bastante. Guardamos. Y ahora sí. ¿Por qué he enlazado un CSS? Porque voy a mostrarte esta característica llamada edición rápida. Por ejemplo, vamos a escribir un H1. Y vamos a escribir, por ejemplo, un hola mundo. Guardamos. Y vamos a abrirlo en el navegador. Si bien podemos dar un doble clic a la página que hemos creado, en realidad voy a utilizar un editor en tiempo real que el propio editor me provee. Si vemos aquí en la derecha, vamos a ver como dos iconos. Uno de estos iconos me permite abrir una especie de visor de mi página web. De hecho voy a dar un clic aquí donde es este icono de aquí, este icono que es como una especie de rayo. Y vamos a ver. Observa que automáticamente ha abierto mi página con el típico mensaje. Pero esta edición rápida que Brackets me provee me permite poder ir viendo los cambios a medida que voy escribiendo el código. Por ejemplo, si escribo aquí un H2 y le coloco subtítulo y guardo, automáticamente esto se muestra en el navegador que el propio editor ha abierto. De hecho, algo típico que puedes hacer es colocar el editor a la izquierda y el navegador a la derecha, y a medida que vas escribiendo el código puedes ir editándolo. Por ejemplo, puedes escribir aquí, no lo sé, un HR, guardas, y puedes ir escribiendo distintas secciones, etc. Puedes ir escribiendo tu código a medida que lo vas viendo. Esto es bastante útil cuando creas un sitio web a través de, si te refieres al diseño, etc. En este caso, no solamente me permite ver la página, sino que también me permite alterar el CSS. Por ejemplo, aquí yo tenía un archivo main.css enlazado al HTML. Si yo quisiera alterar el código, pues obviamente tendría que ir a main.css y escribir, por ejemplo, un H1. Y observa que automáticamente se selecciona el H1. Y aquí podría escribir, por ejemplo, un background de color negro, de 000, por ejemplo. Y observa que a medida que voy escribiendo el CSS también me va mostrando los cambios. Esto es bastante típico. Color, vamos a colocarle un white, por ejemplo.
Y bueno, lo he escrito mal, white. Y me va a ir mostrando los cambios. Ok, esto puede sonar bastante repetitivo porque ya conocemos que me va mostrando los cambios, pero esta es la característica que te provee Brackets. El poder editar el CSS de un elemento directamente en la propia página HTML. Por ejemplo, quiero alterar el código de H1. Lo he mostrado aquí, pero voy a quitarlo. Vamos a guardarlo. Vamos a ir al HTML y ahora sí. Si doy un clic derecho en el elemento, me da una opción que dice edición rápida. Si doy un clic, se abre como una especie de panel que me dice escribe una nueva regla de CSS. Damos un clic y observa que aquí está la regla de CSS referida al H1. Y aquí yo puedo editar, por ejemplo, el background. Voy a escribirlo bien. Bueno, voy a escribirlo bien. Background de color negro, por ejemplo. Exactamente igual lo que hacía hace algunos segundos directamente desde el archivo de CSS. Y al guardarlo, al presionar Control S, guardo, cierro esta ventana de aquí. Y lo que hace es que en el CSS él ha escrito esa regla. Y nosotros podemos ir modificando cada elemento que queramos directamente desde el HTML. Por ejemplo, si quiero agregar al section, vamos a presionar clic derecho, edición rápida, o también su acceso rápido llamado Control E. Es decir, las teclas Control E posicionado en el elemento que quiero editar. De nuevo se abre este panel, le damos un Enter. Y aquí está la etiqueta section. Por ejemplo, quisiera que tuviera un borde. Vamos a colocarle borde de un píxel sólido negro. Guardamos. Y aquí está el div. También podría darle un padding, por ejemplo, de 40 píxeles a todos los lados. Y aquí está el div. Y me va a ir mostrando los cambios. Y yo puedo ir editando el código. De nuevo, pues presiono Control S, cierro esta ventanita y continúo editando lo que quiero. Por ejemplo, aquí podría escribir un H3 que diga sección principal. Guardo y me va a ir mostrando los cambios. Y todos estos estilos que voy a ir editando se van a ir agregando a mi main CSS. Esto ayuda bastante a los diseñadores o en realidad los desarrolladores que se encargan de crear sitios web y encargarse de maquetar, por ejemplo, algún diseño que tienen preparado desde Photoshop y quieren pasarlo y quieren ir viendo los cambios. Esto ayuda bastante. Es un editor que está enfocado, como te decía, netamente al desarrollo web frontend. Obviamente, al ser un editor, puedes utilizarlo para escribir el código de lenguajes de programación también. Por ejemplo, Python, puedes utilizarlo para escribir C, C++, o por ejemplo JavaScript. Pero en realidad yo te lo recomendaría que lo utilices netamente para el desarrollo web. Esa es su función principal. No quiere decir que no sirva para el resto, pero esa es su función principal. En realidad su punto fuerte de este editor es tan solo su vista previa dinámica y la manera de autocompletar el código. También podemos ejecutar, por ejemplo, SAS o algún preprocesador aquí, pero estos son sus puntos fuertes. Ahora, también podemos empezar a hacer otras cosas típicas propias de otros editores, como por ejemplo cambiar el tema. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, ya te había mostrado la manera de instalar plugins. Vamos a extenderlo aquí y vamos a ir a Archivo, Gestionar extensiones, y aquí tenemos una sección de temas. Vamos a dar un clic en esta pestaña, en este botón de aquí arriba, y me va a empezar a mostrar o listar los temas más populares últimamente. Por ejemplo, yo quisiera instalar aquí un tema que se parezca a Visual Studio. Vamos a colocarle Visual Studio. Y aquí está, Visual Studio Dark. Si damos a instalar, al igual que pasaba con los plugins, esto se instala, le damos cerrar. Y para activar el tema simplemente vamos a ir en donde dice ver temas. Y aquí vamos a ver listado nuestro tema que hemos instalado hace algunos minutos. Y aquí está, Visual Studio Dark. Damos un clic, automáticamente cambia a aceptar. Y ahora nuestro código luce como si estuviéramos en Visual Studio. Aquí tenemos el main CSS, el HTML, como luce en Visual Studio Code, por ejemplo. No solamente está este tema, obviamente puedes instalar cualquier otro tema que gustes a través de este gestor de extensiones. Incluso también hay una página dedicada a ver temas de Brackets llamado brackets-themes-github.io. Aquí vas a poder ver algunos temas típicos. Estas son algunas características típicas de este editor. En cuanto a los temas y la customización, también puedes crearla tú mismo. También puedes ir alterando el código. Tiene su propia documentación de GitHub, en donde puedes conocer más de cómo funciona este editor y cómo poder alterarlo. Otro plugin o extensión que también es bastante útil en este editor es, por ejemplo, si vamos aquí en disponibles, vamos a buscar icons.
Y aquí vamos a ver los iconos que nos trae Brackets. Aquí vamos a ver una extensión llamada Bracket Icons. Le damos a instalar. Esto, al igual que los otros plugins que habíamos visto, también toma algunos segundos. Y vamos a ver ahora en nuestro editor unos iconos nuevos para cada archivo, para cada tipo de archivo. Podemos crear cualquier tipo de archivo y él va a reconocer gracias a la extensión. Por ejemplo, escribimos, no lo sé, main.sas, por ejemplo. Y aquí lo ha reconocido. O podemos escribir, por ejemplo, main.js, un archivo de JavaScript. Y esto funciona de esta manera. Ahora también puedes instalar otros iconos simplemente buscando en el gestor de extensiones. También podemos buscar una extensión que nos genere un proyecto de Bootstrap. Recuerda que estamos hablando del desarrollo web frontend. Entonces podemos generar, por ejemplo, vamos a buscar un generador de plantillas de Bootstrap. Si buscamos Bootstrap, observa que encontramos una extensión llamada Bootstrap Starter Template. Y su descripción me dice, crea un nuevo archivo HTML con una configuración mínima de Bootstrap 4. Actualmente la versión 4.1.3. Le damos a instalar. Se ha instalado, le damos a cerrar. Y vamos a probarlo. Vamos a probar este generador de proyectos de Bootstrap. De hecho voy a cerrar estos archivos de aquí. Vamos a ir aquí donde dice desarrollo. Bueno, aquí en desarrollo no, vamos a ir aquí donde dice archivo. Nueva plantilla de Bootstrap, New Bootstrap Template. Damos un clic y automáticamente vemos que me ha generado una plantilla de Bootstrap con un título, la CDN de Bootstrap 4, tanto del CSS como de los JavaScript, de jQuery y de Bootstrap, y un pequeño código de ejemplo para poder alterarlo. Por ejemplo, si queremos verlo también podemos hacerlo. Primero tenemos que guardarlo, vamos a darle un control S y aquí en mi proyecto de página web vamos a llamarlo página Bootstrap, por ejemplo. Guardamos. Aquí está mi página Bootstrap guardada. Y por ejemplo, si ahora voy a mi servidor, bueno, no a mi servidor, sino a mi vista previa dinámica, observa que automáticamente ahora estoy viendo página Bootstrap. Estoy viendo, aquí de hecho también podemos ir atrás, simplemente damos en página web y aquí tenemos todos los archivos listados. Por ejemplo, quisiera volver al HTML, le doy un clic y aquí estoy. Pero en este caso quiero visitar mi archivo llamado página bootstrap.html. Y aquí está la plantilla que ha generado este archivo, esta extensión. En realidad es una plantilla bastante simple, tan solo tiene una navegación, un proyecto de ejemplo y podemos alterarlo. Y al igual que como lo habíamos hecho anteriormente con el HTML, el que estaba enlazado al main CSS, aquí también podemos enlazarlo. Por ejemplo, vamos a quitar esta línea de código y vamos a hacer algo como esto. O de hecho, debajo simplemente un link, tab, y en el href voy a escribir main.css. De hecho, la fuente me estoy dando cuenta que es bastante pequeña. Para extenderla simplemente presiona control más cuantas veces necesites y la fuente se agranda. Guardamos, tenemos el main CSS ahora enlazado, lo podemos notar porque a mi H1 le he agregado un color de fondo. Pero al igual que lo habíamos hecho con los archivos anteriores, podemos seguir utilizando la edición rápida con control E. Aquí vemos una nueva regla para los LI. Y por ejemplo le puedo dar a todos los LI, no lo sé, un padding de 100 por ejemplo. Esto es solo para probar y verlo en mi pantalla. Y observa que ahora le he agregado un padding a todos los elementos LI. En realidad esto no luce nada bien, pero esto sirve para poder ir alterando el código. Muy bien, en realidad estas son sus características más fundamentales. Esta es otra extensión bastante útil. Y eso ha sido todo acerca del editor. Como ves es un editor bastante sencillo, ese es el propósito de hecho de los editores de código. Pero este editor, a diferencia de otros, está muy enfocado al desarrollo web frontend. Si eres un desarrollador de sitios web o si tu trabajo es maquetar o estilizar los sitios web, este editor te puede venir bastante bien. Tiene esta manera de analizar código, de escribir código, que está enfocada a los desarrolladores web frontend y puede serte bastante útil. A diferencia de otros editores como Visual Studio Code, por ejemplo, que es un editor muy genérico, es decir, puedes escribir una enorme cantidad de lenguajes de programación o código. Brackets yo no lo vería de esa manera. Brackets, aunque también es posible escribir otros lenguajes de programación, yo no lo utilizaría para escribir código, por ejemplo, de Python o JavaScript. Preferiría usarlo en Visual Studio Code, tiene autocompletado de código, etc. Pero Brackets viene bastante bien si tendría que desarrollar un sitio web o estilizarlo. Es el propósito para el que fue creado, así que es una herramienta que tiene ventajas allí.
Voy a dejarte más información en mi sitio web cuando publique este video. Voy a dejarte el enlace en la descripción de este video acerca de más información si te interesa conocer más de este editor. Es una buena opción y como cualquier otro software siempre hay que saber cuándo utilizar uno u otro dependiendo de lo que necesitemos. Así que eso ha sido todo por este video. Si te interesa conocer de otros editores como Visual Studio Code o Atom, hace algunos meses he grabado otros videos dedicados a ello, así que te lo voy a dejar al final de este video. Muy bien, y con esto hemos concluido. Recuerda que si quieres encontrar más contenido de desarrollo web, programación y temas relacionados, visita la sección de videos de mi canal principal. O puedes visitar mi segundo canal llamado Fast Code, en donde subo contenido de manera frecuente acerca de tutoriales y ejercicios prácticos de programación utilizando distintos lenguajes, frameworks y demás. Finalmente, te invito a visitar mi sitio web llamado fastweb.com, en donde encontrarás de una manera más ordenada cursos, tutoriales y todo el contenido que he venido creando hasta ahora, brindándote más información acerca de libros, enlaces y requerimientos para cada curso. Además, tienes mi blog en donde encontrarás mis publicaciones que he venido creando hasta ahora, en donde escribo acerca de programación, informática y cosas relacionadas a esta profesión. Y eso ha sido todo. Te recomiendo visitar mis enlaces sociales si deseas estar al tanto de mi actividad y nuevo contenido, o unirte a nuestra comunidad de Slack en donde encontrarás a más programadores. Al final de este video voy a dejarte otros videos que ya he venido creando anteriormente y que te pueden interesar. Gracias por ver.